Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida en otra conversación. Hoy vamos a estar hablando sobre la enseñanza del francés en el contexto de nuestro país hoy y vamos a darle la bienvenida a Mónica Blanco. Bienvenida Mónica y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Mariano, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias a vos por la invitación. Hola a todos y a todas, muchas Bueno, gracias. gracias Moni. ¿Y nos podrás contar un poco sobre tu recorrido para que la gente sepa dónde estás trabajando, dónde te graduaste? Bueno, yo soy profe de francés hace muchos años ya estoy grande, No, así que soy del siglo pasado. yo Yo estudié también. en el Joaquín, sí, claro, bueno, yo estudié en el Joaquín B. González, estudié el profesorado de francés, si bien me había iniciado en el francés desde la escuela secundaria, y egresé allá por 1988 y tuve la suerte de empezar a trabajar en el Normal número 2, Mariano Acosta, en el que continúo todavía trabajando, además de otras escuelas, pero bueno, Y, como, y en como donde nos recorrido conocimos. más amplio. Y en donde nos conocimos exactamente como compañeros de trabajo, y ahora en el Joaquín B. González, ya hace más de 10 años, en donde soy coordinadora de la carrera, coordinadora de planes, así que bueno, muy metida, si se quiere, en la formación de docentes. Bueno, Mónica, la primera pregunta que tengo es muy general y es en torno a qué desafíos presenta hoy la enseñanza del francés en nuestro país. Bueno, yo creo que siempre la enseñanza presenta desafíos, ¿no? El francés ha pasado por muchas etapas, esto que yo decía, desde que yo empecé a estudiar y hacíamos con las filminas y pegábamos los personajes, hasta ahora en esta virtualidad que tenemos especialmente hoy, creo que uno de los desafíos que trascendió el tiempo es algo que tiene que ver con las representaciones sobre las distintas lenguas, especialmente sobre el francés, y de alguna manera lo que da una jerarquización entre las lenguas, ¿no? Si bien nosotros acá en Ciudad de Buenos Aires tenemos un contexto muy amplio respecto de la enseñanza de las lenguas, que se formalizó y se profundizó mucho a partir de fines de los 90, y eso ayudó en gran medida a que el francés se colocara en nivel de rango y de jerarquía mucho más cerca de lo que tiene más demanda, que es el inglés, por supuesto. Pero Mónica, lo cierto también aclaremos, es aclaremos quizá que acá estamos hablando de jerarquías en torno a lo que vos acabas de decir, de demanda, no porque sea una lengua de más importante oferta, que la otra. absolutamente no. Creo que esta cuestión de las jerarquías tiene que ver con las representaciones, tiene que ver con una mirada utilitaria de las lenguas Absolutamente. y una mirada utilitaria del aprendizaje en sí mismo, ¿no? Digamos. Eh, y ahí creo que es donde no se permite la entrada no solamente del francés, sino de otras lenguas, un poco para quienes no conocen la realidad de nuestra jurisdicción. Nosotros tenemos una jurisdicción que es esencialmente plurilingüe si la miramos desde la apertura que tenemos en la enseñanza y en la oferta del inglés, del francés, del italiano, del portugués y del alemán. Lo cierto es que la demanda está más ligada a estas representaciones. Entonces, uno de los desafíos de nosotros todos y todas como profes de lengua extranjera, de lengua adicional, como la llamamos en estos momentos, es justamente que la demanda tenga que ver con la oferta. Y en eso, bueno, también tenemos la problemática de la formación docente, porque
la oferta y la demanda se retroalimentan además de la cantidad de docentes que hay dentro de la jurisdicción. Y lo cierto es que, bueno, en el profesorado de francés, la carrera docente en sí conlleva algunas problemáticas en general, en lo particular, en la enseñanza del francés, mucho más. Claro. No, Creo que ese no, es uno de los mayores desafíos. es muy interesante lo que planteas, y no sé si esta idea de que quizás desde lo conceptual la ciudad plantea un plurilingüismo, pero desde la realidad uno se da cuenta de que hay ciertas lenguas que tienen más prominencia que otras, ya desde la cantidad de horas que se ofrecen, desde el lugar que tienen dentro del currículum en las escuelas, o sea que me parece interesante lo que decís de poder, que haya más coincidencia, que este plurilingüismo no sea nada más desde los papeles o desde lo conceptual. En la realidad, tratemos de Exacto. ser, ¿no? de poder tener una visión más igualitaria de las lenguas. Sí. Ujú. Exactamente. Y no solo de las lenguas, cómo definirlas, ¿no? Aquellas que tienen más popularidad, por decirlo de alguna manera, como pueden ser el inglés y el francés, con la penetrancia que tiene la cultura de esos países en nuestra propia cultura. Ujú. Y no quedar esas lenguas atrapadas solamente a lo que representan desde los países, sino además a lo que representa estudiar una lengua para cualquier persona, adulto, niño, niña, o lo que significa frente a un otro, a la alteridad y a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la lengua, independientemente de cuál sea esa lengua. Me encantó. Esto me lleva quizás, Mónica, a la segunda pregunta que tengo para hacerte, que es, ¿qué rol tiene el francés y la francofonía dentro de una mirada plural e intercultural de las lenguas? Y por ahí, para la gente que no sea de francés, por ahí podés hablar de qué significa el concepto de francofonía. Exacto. Bueno, cuando nosotros hablamos de francofonía, que también es una aparición tardía en la historia, si se quiere, voy a ser un poco autorreferencial, pero digo, cuando yo estudiaba ya a los 15, 20 años, lo de la francofonía un poco no existía y otro poco empezaba a aparecer en función de esta construcción que tiene que ver con las fronteras que encierran o no una cultura y entonces en esos tiempos se empezaba a hablar de francofonía como una extensión del francés en otros países. Lo cierto es que hablar francés en los países francófonos tenía que ver con la colonización, tenía que ver con una historia que Francia tenía respecto también de España, respecto también de Inglaterra, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí había una independencia de esos países colonizados tan próxima que quizás nadie se animaba todavía a entrar en esos temas. Hoy eso está absolutamente saldado y hablamos de la francofonía, de aquellos países en donde se habla francés, pero ya como en una segunda vuelta, ya como en un otro revisionismo que tiene que ver con la cultura de esos países en francés. Ya no como Francia hacia esos países, sino como esos propios países con su propia cultura y su propia construcción en francés. O sea, construyen su Entonces, propia voz. exactamente, es un otro distinto del francés con un idioma que les es su lengua materna, su lengua en la que ellos se comunican, pero lo cierto es que es una otra cultura distinta de la de Francia. Y esto trajo un aporte muy interesante, porque incluso quería detallar que a partir del año pasado se empezó a pensar la francofonía tanto desde otro lado,
que se creó el Consejo de Estudios Francófonos en Lenguas Vivas, en el Juan Ramón Fernández, que es un espacio muy interesante, que además invito a visitar la página de Facebook del Centro de Estudios Francófonos, en donde hay algunas charlas que son en francés, pero hay otras que son en español, y la verdad que es muy interesante acercarse a esta mirada de este otro hablante en francés, con una cultura riquísima en literatura, en arte. La verdad que es muy interesante. Nosotros desde la formación docente entendemos y entendimos siempre cuando se produjeron los cambios de planes de estudio a mediados de los años 2000, 2005, 2009, y ahora con el nuevo plan de estudio que tenemos del 2015, tanto anteriormente como ahora hay un espacio dedicado a pensar y a aprender sobre esta francofonía, porque muy poco podemos enseñar o acercar a nuestros estudiantes de las escuelas y de los distintos lugares donde se enseña el francés, si en la formación inicial no hay una mirada respecto de esto. Así que bueno, eso es un gran avance que se dio en estos últimos 2 planes de estudio. Muy interesante. Y que estas discusiones, digamos, que vos decís que son nuevas y que calculo que se siguen dando también, ¿no? En el marco de estos espacios que se generan, ¿qué impacto tuvieron, más allá de los planes de estudio, en la formación inicial y la formación continua? Por ahí podés dar algún ejemplo concreto, vos hablaste de una materia que se generó, pero por ahí podés dar algún ejemplo concreto de qué nueva mirada hay sobre o los materiales, o la didáctica, no sé, cualquier cosa que vos quieras explicar como ejemplo del impacto que tuvo. Claro, en el impacto tuvo, en principio, que en los métodos, que nosotros cuando trabajamos en las escuelas, trabajamos con métodos que son producidos, generados, pensados desde Francia hacia el francés como lengua, el FLE, que le dicen, ¿no? El francés como lengua extranjera. Y bueno, eso fue un impacto importante porque ahí empezaron a aparecer no solo el mapa de Francia, sino el mapa del mundo, en donde además se coloreaban los distintos países donde se hablaba francés y qué lugar tenía el francés en cada uno de esos países. Y yo creo que debe ser la sorpresa de más de una persona saber que francés no se habla solo en Francia. Parece un chiste, pero no lo es. En realidad pasa todo el tiempo en la escuela, cuando uno empieza a hablar de estos temas, decir, pero si francés se habla solo en Francia. Hay todo un mundo súper interesante a descubrir, por esto mismo que yo te decía antes, respecto de lo que es la cultura de cada uno de esos países, independientemente o además del francés. Entonces el impacto fue de mayor riqueza, de como mayor conocimiento. ¿No? Como una mirada postcolonial en la enseñanza. Exactamente, exactamente. Y yo te diría, justamente a propósito de la entrevista que miraba el otro día en el Centro de Estudios Francófonos, me voy a fijar el nombre porque lo tengo por acá anotado, de Francisco Landívar, que hablaba de la poscolonialidad, pero también hablaba de una mirada más descolonizada, descolonial, respecto de la individualidad, ¿no? Y más desde los países que fueron colonizados. Entonces, al descolonizarse, pueden pensarse desde un lugar propio. Entonces, esto les proporciona una entidad súper interesante para quien estudia los autores, las producciones propias de esos lugares. Es interesante ver cómo tanto en el inglés como en el francés tenemos procesos parecidos, porque pasa exactamente lo mismo. Una mirada primero postcolonial, pero que es más, lo post te indica algo que tiene que ver con después de, ¿no? O sea,
pero también te posiciona en Ujú. torno a eso que vos querés distanciarte. Y ahora lo decolonial, que también está como en la enseñanza del inglés ganando fuerza, es otro tipo de trayecto que es mucho más interesante, ¿no? De reconfiguración, de construir la propia identidad. Eh, me gusta que se den estos procesos paralelos en las lenguas, es interesante verlo. Sí, sí, porque además el proceso descolonial es un proceso propio de quien lo está realizando. Entonces es como una afirmación de su propia identidad. En la lo post lleva más a pensar en quién lo produjo, Claro, claro, por eso es ¿no? la posición. Sí. Como exactamente, exactamente. Así que bueno, con la riqueza que eso tiene para la enseñanza del francés en el mundo, ¿no? Desde ya. Y para la riqueza que tiene también para los propios países producir materiales para los países donde se enseña la lengua. Ujú. ¿Qué rol cumple en todo esto, qué rol cumple en general en la enseñanza del francés las asociaciones profesionales? ¿Y qué nos podrías decir sobre la importancia de las asociaciones profesionales en el campo del francés? Bueno, en relación a eso, también por algunas cositas que fuimos charlando, hay todo un andamiaje de construcción mundial, ¿no? Creo que cualquiera cuando elige una escuela y elige un idioma, queda circunscripto a ese espacio de la clase en esa escuela y sin embargo, hay construcciones mega grandes respecto justamente de una cuestión mundial. La enseñanza del francés está enmarcada en lineamientos que tiene el gobierno francés, pero a su vez en redes que tienen que ver con la Federación Internacional de Profesores de Francés. Hay una Federación Internacional de Profesores de Francés, que es una institución seria, que genera materiales, que articula formaciones, y luego la Federación de Profesores de cada país. En el caso nuestro, nosotros tenemos una Federación de Profesores de Francés, que en este momento tiene su sede, la Federación, la presidencia de la Federación va cambiando de sede y va pasando por todas las provincias. En este momento la Federación tiene centro en la provincia de Chaco, con representación de profes de francés de las distintas provincias, y a su vez cada región tiene su asociación de profesores de francés. Entonces es como una estructura súper grande con la que cada docente de francés cuenta. Esto es lo interesante, ¿no? Cada profe de francés, que a veces esto no se sabe, no está muy comunicado, y ahí es donde por ahí, bueno, cambia mucho la situación de la ciudad de Buenos Aires o de las grandes aglomeraciones respecto de otros lugares en donde la comunicación y la proximidad generan lazos asociativos que son mucho más próximos y a la vez mucho más sólidos. Eh, las asociaciones de francés son los espacios para construir con otros y donde uno comparte y se nutre. Creo que en eso es importante que las generaciones que vienen lo tengan en cuenta. Son actividades que no son remuneradas, lo que hace que esto tenga otro sentido en este mundo en donde, bueno, todo es a cambio de algo, sobre todo económico. Esto tiene que ver con otras cuestiones, la vida asociativa tiene que ver con otras cuestiones que hacen a la profesión, y en donde hoy, con la posibilidad de las comunicaciones, se construyen propuestas de trabajo que no lo son
en sí misma la asociación, pero que sí son fuente de producción de trabajos conjuntos, que es súper Interesante. interesante. ¿Y a Yo dónde? yo pertenezco, perdón, No, no, decime, sí. no, yo pertenezco a la Asociación de Profesores de Francés de Capital Federal, soy la secretaria de la asociación y, y nos damos cuenta de la necesidad que hay de construir más lazos asociativos acá, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Es muy necesario. Te iba a preguntar a dónde pueden dirigirse, o si quieren saber más sobre esto, dónde pueden consultar, o si querés después lo publicamos en el link también, no hay problema. Sí, perfecto, bárbaro. Sí, sí, sí. Después publicamos la información para que puedan acercarse. La asociación tiene, la Asociación de Profesores de Francés tiene a su vez una red de profesores que se llama Grupo de Reflexión Regional. Además de las asociaciones y de la federación, la Argentina tiene grupos de reflexión regional. Esto quiere decir que se juntan las distintas instituciones, representantes de las distintas instituciones donde se enseña el francés, para generar proyectos No. de formación de formadores, que son auspiciados por la Embajada de Francia a través del Instituto Francés y del Servicio de Cooperación. Con lo cual, esto invita a que cada institución presente sus necesidades respecto de formación docente y en ese sentido compartirlo con las otras instituciones y a la vez con el resto del país. Es un entramado enorme, muy interesante, a veces poco difundido o a veces poco aprovechado, por la vida que llevamos Claro. habitualmente, ¿no? Que es súper recargada respecto del trabajo. Pero es muy interesante que los puedas invitar y que si docentes de francés te escuchan y por ahí no estaban tan al tanto, o sí, pero nunca habían pensado en asociarse, bueno, que puedan saber y después vamos a compartir a dónde pueden dirigirse para Perfecto. asociarse o para averiguar más sobre esto. Bueno, en Mónica, relación a eso, perdón, en relación a eso, de tener en cuenta las asociaciones, quiero hacer la salvedad de decir que es a través de las asociaciones también, de los miembros de asociaciones, que se otorgan becas de formación en Francia. Así que bueno, también tiene como ese otro costado de pertenecer a una asociación y tener la posibilidad de continuar la formación no solamente en lo que se hace acá en el país, sino en Francia también. muy, muy interesante. ¿Qué políticas se promueven desde Francia para, digamos, para la enseñanza del francés y que tienen un impacto en nuestra región? Me interesa una cosa que pasa muy distinto en inglés, que lo que noto es que ustedes tienen una relación mucho más directa con la Embajada de Francia. Si bien en inglés el Consejo Británico, digamos, tiene cierta relación o cierto impacto en la enseñanza del inglés, hay mucho dentro de la enseñanza del inglés que tiene que ver con alejarse del, digamos, de ese modelo o de las posturas políticas, digamos, que impone ese modelo justamente por lo que hablábamos antes, ¿no? De generar una didáctica, por ejemplo, descolonial, y me llama la atención que en francés hay un vínculo mucho más directo. ¿Podés contarnos un Ujú. poco sobre esto? Bueno, nosotros acá en la enseñanza del francés, especialmente en Argentina, nosotros siempre tuvimos el servicio cultural de la embajada. La Mm, embajada siempre tuvo un servicio cultural que era el lugar al cual dirigirse por material, por dudas, por apoyo también para las escuelas. Yo recuerdo que en el 2004,
fue el aniversario del Mariano Acosta, la Embajada de Francia nos regaló una bandera para el acto que se hizo de los 100 y pico de muchos años. En este sentido de acompañar a las instituciones en la enseñanza del francés desde el punto de vista cultural y pedagógico, y que luego se transformó también en espacios de reunión más sólidos, no porque no existieran, sino porque fueron cobrando más solidez, y esto creo que tiene que ver en lo político con las políticas plurilingües que se fueron instalando especialmente en Ciudad de Buenos Aires. En relación a esto, bueno, yo nombraba a la embajada y nombraba el Instituto Francés anteriormente, y a la cooperación cultural del servicio de la embajada, en donde se genera un encuentro entre los docentes, profesores de francés en general, como es más acotado el público en relación a la formación docente, con los profesores de los institutos de formación docente, y por otro lado también junto con las asociaciones. Digamos, el diálogo es directo. Ajá. Nosotros tenemos reuniones con los representantes de la embajada, la federación, con las otras asociaciones y los representantes de la embajada, con representantes argentinos y representantes franceses que están en Argentina en este momento, porque ellos van cambiando creo que cada 3 o 4 años, y además la Alianza Francesa, que la Alianza Francesa es la gran embajadora de la enseñanza del francés en Argentina, en todo el mundo en realidad. Y para no perderme mucho de la cuestión de las políticas, los métodos y todo lo que nosotros utilizamos está enmarcado, calculo que ustedes también, en el cuadro común europeo de la enseñanza. Con lo cual también eso a veces nos aleja de nuestra realidad, porque bueno, los materiales que utilizamos no siempre son afín con los intereses y la historicidad que viven nuestros adolescentes, por ejemplo. Entonces, hubo ahí un material que apareció muy incipiente, pero después se diluyó respecto de nuestra realidad con el francés, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes también. Pero bueno, eso se diluyó un poco, pero quedó muy presente en el imaginario y en la subjetividad, tanto de los profes de francés como del servicio cultural de la embajada. Y ahí hay como todavía un camino grande a recorrer, pero se generó mucha cercanía entre ese servicio cultural y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Las políticas locales, los gobiernos con sus políticas, hacen que haya más o menos cercanía a determinadas prácticas, ¿no? Bueno, en este momento se está trabajando intensamente con el INFOD, con el Instituto Nacional de Formación Docente y el Servicio Cultural, para generar, bueno, todo aquello que sea bienvenido para la formación docente en los profesorados. Nosotros en Ciudad de Buenos Aires tenemos 2 profesorados, el profesorado Joaquín B. González en enseñanza del francés, y el profesorado de Lenguas Vivas, el Juan Ramón Fernández. Esos son los únicos 2 profesorados públicos que ofrece la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno tiene su cultura institucional y ofrece la carrera de profesor en educación superior del francés desde su perspectiva institucional también, ¿no? Claro. Así que hay como se va entrelazando de alguna manera la historicidad propia de la jurisdicción con los cambios que se van generando de acuerdo a los momentos del país, pero también a una fuerte presencia del Servicio Cultural de la Embajada
no solo desde la formación inicial, pero desde la formación continua. Hay un programa que es el de asistentes bueno, que ustedes también lo Sí, tienen en inglés, el de asistentes de idioma, que es muy interesante porque, bueno, son de la misma manera que vienen de Francia, creo que de Inglaterra, a la Argentina, a trabajar en nuestras instituciones, de la misma manera, estudiantes de Argentina viajan a Francia para trabajar, para perfeccionarse, para compartir la experiencia en alguna institución educativa. El año pasado lo que se sumó como un plus y algo que realmente fue muy bienvenido por el Joaquín y por todas las instituciones formadoras de docentes, fue que el hecho de presentarse a esa convocatoria estudiantes de los institutos del profesorado era un plus, digamos, quienes se presentaran y fueran, porque esta convocatoria es abierta a todos los estudiantes de universidades, de superior. Esta convocatoria se hizo más importante o con un plus para aquellos estudiantes de la formación docente. qué bueno. Y fue, la verdad, una gran convocatoria y fue muy bienvenido porque cobra más relevancia la formación docente. Claro, qué bueno, qué bueno. Mónica, fue buenísimo todo lo que nos contaste. Te quiero invitar a que si querés cerrar con algún concepto que te quedó colgado o con algo que te gustaría compartir o con algunas palabras de cierre, este es el momento. Ya vamos a ir Bueno, no, yo cerrando. primero, sí, primero agradecerte, antes que nada, el espacio que generás, de por sí, el espacio de por sí, la verdad que ya es excelente, y bueno, haberme invitado, te agradezco muchísimo, y la verdad que como cierre y en función de esto que veníamos charlando respecto del espacio que se necesita para que se habiten otras experiencias, eh, mm, festejar eso, ¿no? Festejar que se habiten otras experiencias culturales, que podamos ser permeables y que podamos intercambiar en este espacio, por ejemplo, o en cualquiera de los otros, con una mirada de un otro que puede traernos un montón de cosas que desconocemos y está bueno aprender. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Mónica, muchas gracias. Hasta luego. Un beso grande y gracias a vos. Gracias.